Gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias a todos también a los que se puedan conectar a esta hora de la mañana, dependiendo del país donde estemos. Siempre es importante estos conversatorios, refrescar algunos conceptos, repasar algunos términos también, siempre aporta valor, darnos unos 40 minutos para intercambiar opiniones. También, si nos da tiempo, tenemos unos 45 minutos de exposición, unos minutos para ver algunas preguntas, pero igual tenemos el chat, tenemos las redes profesionales para seguir coordinando o absorbiendo cualquier duda o réplica también. Muy bien, entonces ustedes ya están visualizando la presentación. Perfecto. Muy bien, entonces el día de hoy un poco con el ánimo siempre de seguir tratando estos temas relevantes en materia de la lucha contra estos delitos, de lo que es lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Nos tocó el tema un poco de repasar esta relevancia que viene generando información, documentos, el Grupo de Acción Financiera Internacional y que genera insumos valiosos y que aporta información clave para la gestión del riesgo de estos delitos dentro de las instituciones, en principio a nivel país y luego se refleja dentro de las instituciones. Otro tema que también ha tomado como base realizar este pequeño conversatorio es que muchos directores, muchos consejos de administración, muchos gerentes generales siempre tienen la consulta de qué es lo que se viene, qué avances se vienen en materia de lavado de activos, o siempre estamos en un status quo, ¿qué se está dando? ¿Cuál es el compromiso internacional? Siempre vienen esas consultas, ¿no? Entonces los oficiales de cumplimiento, los encargados de prevención de delito, tienen que tener este marco de referencia para actualizar permanentemente a sus mesas directivas sobre los avances que se vienen dando. ¿Por qué? Porque estas recomendaciones, estos informes, estas evaluaciones, les va a dar una mirada clave para determinar sus estrategias de negocio a nivel empresarial. Sobre todo la parte cuando hablamos de los informes sobre el cumplimiento técnico de las empresas, de los países en principio que va a impactar en el crecimiento, en las expectativas empresariales. De hecho, el nivel de cumplimiento o no cumplimiento o parcial cumplimiento de muchas recomendaciones que se tiene a nivel país impacta en la calificación de riesgo del país y por lo tanto impacta en los negocios. Entonces nosotros podemos y estamos en la capacidad, y lo dicen muchas normas sectoriales de algunos países que he logrado leer, te dice que tú tienes que comentar a tu mesa directiva, a tu directorio, a tu gerente general, estos niveles de cumplimiento técnico que tiene tu país y que eventualmente no se resuelva, va a impactar a nivel de calificación riesgo país y por lo tanto los negocios donde ustedes operan, ya sea a nivel nacional o tengan negocios que sean transnacionales. Entonces, eso es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta y que repasemos permanentemente. Y está clarísimo, ustedes toman los informes de Gafi, toman la información que están los resultados de las evaluaciones técnicas de su país y la exponen. Más aún, aquellas organizaciones, empresas que desarrollan negocios internacionales de comercio exterior, por ejemplo, tienen que saber la posición y el resultado de las evaluaciones de riesgo del país con el cual están realizando negocios internacionales. Y también tienen que comentarlo. ¿En qué posición se encuentran estos países? ¿Qué amenazas tienen estos países? ¿Cómo está el nivel de cumplimiento de las recomendaciones que les ha dejado Gafi en sus visitas de evaluaciones de cumplimiento técnico? Igual, ¿no? En el caso de mi país o varios países latinos donde Gafi ha dejado documentado ya del año 2019, 2020, si ustedes leen esas evaluaciones que se ha realizado por cada país, evaluaciones nacionales de riesgo, se ha documentado mucha vulnerabilidad en el sector represión,
en el sector que imparte justicia, en el sector de fiscalía, donde no se ven avances en sentencias firmes por casos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Porque por un lado, el sector de inteligencia y el sector preventivo, donde estamos todos los profesionales manejando estos temas, aportamos valor. Se hacen trabajos técnicos para identificar y evaluar los riesgos y esto hace que se dé mayor madurez a los modelos para que se termine generando ese insumo, que es un reporte de operaciones, y que vaya con calidad de información a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, esta información que aporta valor y que termina siendo informes de inteligencia de las unidades de inteligencia financiera que mandan a fiscalía de cada país, resulta que las fiscalías no avanzan al mismo ritmo que está yendo las labores de las unidades de inteligencia financiera y por tanto del sector privado. Y esto está siendo reflejado en muchos de los informes de Gafi de cada país. Entonces hay algo que está pasando en el sector represivo, en el sector de fiscalía y poder judicial que no está yendo a la par. Y es materia de revisión, es materia que en las reuniones, en las conferencias, en los talleres que todo profesional desarrolla con otros profesionales en el sector de la represión puedan, ¿no?, intercambiar opiniones y resaltar qué es lo que está pasando allá. Necesitan especialistas, necesitan peritos, necesitan asistencia técnica, necesitan información que puede enviar el sector privado para que ya salgan esos casos y realmente podamos ver sentencias firmes y avance en materia de condenas de delitos de lavado de activos que no van a la par, ¿no? Y eso es un poco lo que se está reflejando en estos informes y que nosotros tenemos que leer para poder comentar. Y nos está pasando en varios países. Otro tema relevante es que la razonabilidad de Gafi ha puesto mucho énfasis en que también en la línea de la evaluación del cumplimiento técnico también está la evaluación de la efectividad de los sistemas a nivel país. ¿Qué quiere decir? Que van a medir los resultados de la aplicación del marco legal. Con estos resultados, ellos ya creen, y es así, que cada país ya puede conocer la exposición a sus riesgos por regiones, por sectores económicos, esas famosas innovaciones tecnológicas más vulnerables. Es lógico. Cada país, y ahora ustedes están viendo el surgimiento de los activos virtuales, prácticamente se ha localizado en tres principales países de la región de Latinoamérica, en lo que es la región sur, ¿no? Brasil, Argentina, Perú, a diferencia del resto de países en cuestión de avance. Entonces eso significa que nuestra vulnerabilidad y nuestra exposición está mayor en esta región. Entonces un poco tenemos que tener en cuenta porque la aplicación del marco legal, o sea, los resultados, es lo que también Gafi va a venir a mirar, y eso es un poco la parte preocupante. ¿Qué estamos haciendo en este sentido? ¿No? A nivel de instituciones, el entendimiento que muchas veces Gafi lo ha demostrado, lo ha escrito claramente en las evaluaciones nacionales de riesgos de cada país, que el sector privado aún no tiene o no entiende las amenazas del país y no las aplica dentro de su organización en las evaluaciones de riesgo que viene desarrollando. Y entonces es importante tener en cuenta y repasar esto, ¿no? No perdamos de vista que la recomendación 1 prácticamente es la líder que viene reformulándose y reforzándose en materia de Gafi, lo que es la evaluación de los riesgos y la aplicación de lo que es el enfoque basado en riesgo, ¿no? La recomendación 2 también tiene mayor relevancia referido a la cooperación y las coordinaciones nacionales. Y esto tiene que ver, por ejemplo, en cada país se ha establecido unos organismos tipo CONTRALAF, ¿no? Donde agrupa una serie de actores del Estado, públicos, privados, de la represión, de la inteligencia, a un solo objetivo que es la lucha contra delitos, ¿no? A partir de planes nacionales de lucha contra delitos. Si bien estas tipo de organizaciones que se han unido
con un objetivo a partir de recomendaciones de Gafi, aún no están votando los resultados. Algunas instituciones sí, ¿no? Por ejemplo, instituciones referidas a la recaudación del fisco, ¿no? Tipo las superintendencias de recaudo fiscal que existe en cada país, que viene aportando valor, ¿no? Creando registros específicos de beneficiarios finales, asegurando la identificación de lo que son la compensación o lo que es la parte de recaudación fiscal en lo que es los US person, las personas americanas que residen en países fuera de su país con respecto a la tenencia de activos o de flujos que puedan percibir y que quizás no se haya registrado el recaudo en el país de origen, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver un poco con la adecuación de las actividades económicas según el Código Industrial Internacional, el famoso SIU, que está obligando a muchos países a estar ya en la revisión 4 de una manera estándar para poder intercambiar información de una manera racional, no solamente dentro del país, sino también a nivel internacional. Podamos tomar en cuenta análisis de riesgos de otros países, vulnerabilidades de otros países sobre ciertos sectores económicos analizados en el contexto de una actividad económica, según la tabla estándar internacional que se SIU. Entonces, todo esto se viene manejando en estas instituciones. Hay avance en algunos países, en otros países no, y tiene también que ver con la cooperación internacional, con el intercambio de información que viene desarrollando las unidades de inteligencia financiera. La recomendación 3, que nuevamente se ha repasado en lo que son delitos de lavado de activos, se ha tipificado y se está reforzando en muchos países sobre aquellos también delitos precedentes de lavado de activos, ¿no? ¿Qué más va a entrar en esto? Se debe considerar todo aspecto delito que necesariamente esté generando activos de procedencia ilícita. La recomendación 4 también ha tomado mayor relevancia, pero no se está viendo reflejada en muchos países, a pesar que las normas nacionales que han sido incorporadas a partir de recomendación GAFI son muy buenas, han tomado estándares internacionales, pero sin embargo no se están viendo decomisos, no se están viendo medidas provisorias en la aplicación del sector de fiscalía, el Poder Judicial. Porque miren cómo nos facilitaría a nosotros los negocios y la transparencia cuando realmente estén procesando a alguna persona involucrada en delitos y le puedan confiscar o congelar sus activos para que pueda contratar pues un abogado de oficio, ¿no? Y que esté a la par e igual, ¿no? Con el proceso que se viene ventilando y evitar esos vicios que se vienen dando y que al final acaban de manera desfavorable para el Estado procesos penales que se vienen dando en materia de estos delitos, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos también subyacentes, ¿no? La recomendación 5, también el delito de financiamiento del terrorismo ha tomado bastante relevancia estos últimos años, sobre todo en lo que es el financiamiento del terrorismo internacional, pero al final ese flujo de dinero se mueve por la banca tradicional, más aún teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los sistemas financieros de los países de Latinoamérica, donde son más utilizados estos mecanismos de manejo de flujo para llegar a otros destinos, ¿no? O sea, nos utilizan de puente en los países de esta región. Entonces, ahí también está tomando mayor relevancia el GAFI. También ha resaltado en su recomendación 6 sanciones financieras dirigidas o relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo. Han hecho mayor precisión. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está trabajando bastante sobre el particular, más aún ahora con esta guerra que se viene dando en estas zonas con Rusia y con los países subyacentes. Entonces, eso también nos ha puesto a mirar los negocios internacionales, cartas, fianzas, servicios, fideicomisos, negocios de importación de insumos para armas, etcétera, que tenían muchas empresas con respecto a estos países que están en conflicto y que estas listas te están diciendo poner mayor control, hacer bloqueo, bajar ciertos suministros
Entonces un poco se está volviendo más específico y que nos lleva a nosotros empezar a mirar cómo están nuestras debidas diligencias en materia del tratamiento de financiamiento del terrorismo, de la proliferación de armas de destrucción masiva, inclusive insumos o empresas que intermedien este tipo de negocios. Estamos replanteando nuevamente nuestros programas de control. Entonces, en ese sentido, también la recomendación 8 siempre resalta las organizaciones sin fines de lucro. Miren ustedes, siguen avanzando los años y prácticamente la gran mayoría de las organizaciones relacionadas a este perfil, las organizaciones sin fines de lucro, son bastante utilizadas para el manejo de flujos ilícitos, ¿no? O sea, son, digamos, no todas, por supuesto. Hay algunas que son muy orientadas a la educación, a la recuperación, al tema ecológico, ¿no? Pero hay otras que efectivamente están siendo utilizadas para el manejo de flujos ilícitos y acá tenemos que poner mucha atención. Y resalta esta recomendación 8 sobre particular, ¿no? Y nosotros hemos visto en cada uno de estos países el mejoramiento de la norma, específicamente ya resaltan evaluaciones de riesgos sectoriales para ese segmento de negocio, de operaciones que realizan este sector, y también las instituciones financieras les han puesto mucha atención, inclusive con una calificación de riesgo alto inherente y natural a este sector para hacer un monitoreo continuo y específico, ¿no? Y así la recomendación 9 también hay mejoras con respecto al secreto bancario, el acceso a lo que es el secreto de información, ¿no? El levantamiento de secreto bursátil. La recomendación 10 sobre las debidas diligencias en materia de conocimiento del cliente, eso se ha puesto más específico porque también tiene su extensión en materia de lo que es el beneficiario, ¿no? Identificación y conocimiento del beneficiario final. Muy bien, entonces hay unas medidas esenciales que resume todo esto que viene trabajando Gafi, ¿no? Y está tal cual ellos lo vienen indicando. Y el propósito justamente de este conversatorio es resaltar, ¿no? Recordar, para aplicarlo, para darle importancia al uso de la información que nos viene brindando Gafi y cada país con respecto al resultado de las evaluaciones nacionales de riesgo y los informes también nacionales por cada sector, ¿no? Los informes nacionales sectoriales. Entonces, hay unas medidas claves que es la identificación de los riesgos para desarrollar políticas y coordinaciones internas. Muchos países ya tienen claramente los riesgos identificados, las amenazas, y en documentos claros, ¿no? ¿Qué lideramos normalmente en Sudamérica? Narcotráfico, crimen organizado, ¿no? Trata de personas y corrupción, entre otros, pero estos son los que lideran. Entonces nos estamos poniendo en atención que no solamente es nacional, sino es internacional y las debidas diligencias que tenemos que hacer sobre ello. Y las normas que ya se están formulando, como se dice, ya cocinando para que puedan salir y se puedan aplicar. Se espera que este año se tengan mayores cambios normativos con todo lo que ha venido generando el Grupo de Acción Financiera Internacional en cada país, propiciando los estudios de evaluaciones nacionales de riesgo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y otros organismos, ¿no? Aplicar medidas preventivas para sectores financieros y otros sectores designados, ese es un tema líder y esencial para el GAFI, entre otros, ¿no? Y establecer poderes y responsabilidades en las autoridades investigativas o del orden público y de la supervisión, y otras medidas. Y esto acá me pongo un paréntesis a lo que les estaba diciendo al inicio. En muchas evaluaciones nacionales de riesgo por país hay un punto en común y ustedes pueden descargar y leer esas evaluaciones de cada país que están ahí de manera pública en el portal de cada unidad de inteligencia financiera de cada país. Establecen claramente que efectivamente en el sector represivo, en las autoridades que desarrollan la investigación fiscal, el proceso judicial, no ha habido avance. Necesitan conocimientos, peritos, personas que conozcan de productos, el desarrollo, la preparación de informes para que puedan resolver los casos que están en investigación. En algunos países hay un aporte valiosísimo que se ha dado este año, estos últimos años,
con respecto a la validez probatoria de los informes de las unidades de inteligencia financiera, los informes de inteligencia, que años atrás se quedaban ahí en el tapete, ¿no? Pero ahora ya tienen, según cada país, una validez probatoria que va a ayudar a la gestión, pero sin embargo no avanzan pues las sentencias, ¿no? Y acá el Gafi ha recomendado ya en varios países que incluyan, que se asesoren, que se asistan por especialistas para que lo puedan apoyar al proceso fiscal y al juez para que entienda esas evaluaciones, esa determinación, por ejemplo, de un desbalance patrimonial que no solamente es de cuentas, de registro con SUNAT, sino también de la parte económica, ¿no? Financiera del investigado. Creemos que el desbalance está sometido solamente a demostrar un flujo de entradas y salidas con un balance contable, y no es así, es mucho más. Y eso se tiene que entender y hacer entender a un proceso fiscal. Y eso nace, pues, de los informes de inteligencia y también del soporte de especialistas que puedan tener estas instituciones públicas de cada país para poder empezar a resolver los casos que no estamos viendo. Y efectivamente hay mucha preocupación y es tema de debate con profesionales como ustedes, donde hoy hacemos mucho esfuerzo por acá, pero no vemos avance por el otro lado, ¿no? Y bueno, la transparencia y mejora la disponibilidad de información sobre el beneficiario final, ¿no? Y sobre la creación y la formación de estructuras jurídicas, ¿no? Entonces, temas claves que se han venido dando y que son justamente la parte esencial a donde Gafi siempre está poniendo la atención. Por otro lado, hay unas medidas que ha dado entre varias también, yo estoy resaltando algunas, nada más un poquito para poder conversar y repasar, ¿no? En lo que es la inclusión financiera, está facilitando Gafi en las evaluaciones nacionales de riesgo de cada país orientar a bajar el flujo del manejo del contante y sonante en el mercado tradicional. Y eso significa la inclusión financiera. La inclusión financiera no solamente será llevar a las personas, a los pobladores, a las personas trabajadoras, a las que desarrollan inclusive negocios informales, a abrir una cuenta. No, sino también a utilizar otro producto donde no necesariamente pueda hacer aperturar, abrir una cuenta en el sistema bancario, pero sí disponer de facilidades para el manejo de sus flujos, para hacer pagos, para tener unas cuentas tipo dinero electrónico, ¿no? Y utilizar otros tipos de productos más innovadores, como el tema de la fintech. Pero eso nos lleva a que tiene que haber regulación que transparente y que le dé seguridad para que ellos puedan incluirse y tratar de ingresar todos los fondos al torrente económico para que puedan ser monitoreados, para poder entender el origen y el destino de los fondos de la manera más transparente. Así están en la capacidad de entender que aquel flujo que viene, contante y sonante, ponerle mayor atención, ¿no? Sobre todo en el sector financiero que están más expuestos en el manejo de flujo de efectivo. Pero acá hay un tema interesante, porque el hecho de llevar e incluir financieramente a un segmento de la población, en muchos países de Latinoamérica están en el 50, 60 y 70% de los pobladores, de los ciudadanos que desarrollan actividades económicamente informales, no ilegales, informales, y eso es parte de la economía. Entonces, incluirlo financieramente es un reto, pero ese reto tiene que estar amarrado al enfoque basado en riesgo, porque vincularlo, incluirlo, no significa pues que lo vas a ahogar en controles. No, tenemos que trabajar, ¿no? Un enfoque basado en riesgo que nos lleve a aplicar regímenes bastante simplificados. Entonces, el éxito será incluirlos bajo regímenes simplificados, monitoreo continuo, y para eso se tendrán que desarrollar las normas que faciliten esto en cada país, ¿no? Por otro lado, la recuperación de activos, está avanzando, Gafi siempre hace recomendaciones y en cada país, si ustedes repasan sus evaluaciones, ahora los descargan, se van a dar cuenta que en las evaluaciones de cada país se ha puesto mucha atención a que no ha habido ejecuciones de extinción de dominio por parte de los procesos judiciales. Los procesos judiciales no le están incluyendo este componente, está muy suelto. Y mucho
preocupa el doble del rasero, como se dice, yo lo digo abiertamente porque este es un conversatorio entre profesores, alumnos, profesionales, que estamos preocupados en este tema, y tiene que ver un poco con el rol del abogado que lleva los procesos, ¿no? Porque de hecho, pues, ¿no? A la extensión del dominio no se generan los recursos para pagar estudios, para pagar perfiles de especialistas que ayuden a un proceso penal de manera privada. Pero de eso se trata esto, de parar ese flujo de efectivo para que ese proceso sea totalmente transparente, ¿no? Entonces, un poco ahí tiene que ver el nivel de profesionalismo, aporte, criterio de los que siguen el proceso en materia penal, ¿no? ¿Qué opinan el colegio de abogados, ¿no? Que ven estos temas, no resaltan esa parte. De ahí tenemos que empujar un poco nosotros como profesionales. También lo que es la responsabilidad penal de personas jurídicas, hay un avance, estas recomendaciones fueron fenomenal, se trabajaron en muchos países y se han mejorado en algunos y en otros han incursionado en normas muy específicas para darle responsabilidad penal a las personas jurídicas, en principio en materia de corrupción, ¿no? Y otros delitos, por supuesto, ¿no? Entonces, en el sector privado principalmente. Y eso es relevante porque un poco los directores, los consejos de administración han tomado relevancia en estos temas porque dicen, oye, yo tengo una responsabilidad, ahora sí, ¿no? No es un tema de cumplimiento en el hoy, sino es un tema que va a tener un impacto penal en el mediano o largo plazo, ¿no? El acceso a la reserva tributaria secreto bancario también ha habido bastante avance, resultados con respecto a sus recomendaciones que hicieron hace varios años. En algunos países de Latinoamérica sí ya hay un acceso, al menos con coordinación de un juez de mano, ad hoc, para tomar decisiones y acceso a información. Ha habido avance sobre eso, ¿no? El beneficiario final también ha sido un punto clave, que en varios países se han implementado ya procesos, inclusive para la construcción del famoso registro del beneficiario final. Eso es un avance, desde mi punto de vista, fenomenal que se ha dado para conocer, primero para obtener información y luego construir un repositorio de beneficiarios finales que yo espero en el mediano plazo se ponga a disposición de todos los oficiales de cumplimiento o encargados de prevención de delito, para saber, pues, con quiénes estamos trabajando, aplicar correctamente lo que se llaman las debidas diligencias, ¿no? Y sobre todo, establecer protocolos o criterios para determinar, oye, el enfoque basado en riesgo me va a decir hasta dónde llego yo para conocer al controlador de una empresa. Oye, no tengo los recursos o el producto que accede es de bajo riesgo para yo seguir escalando hasta atrás de quien controla los negocios, ¿no? De mi cliente. Entonces, el enfoque basado en riesgos nos da las herramientas para resolver este tema, pero lo importante es que se empiecen a crear estos registros que podamos disponer en su momento. Y también otro avance crucial ha sido, ¿no?, adelantarse y comentar en muchas guías, informes que ha sacado el GAFE sobre los riesgos en nuevos productos o servicios, ¿no? Bajo nuevas tecnologías o combinación de tecnologías llamadas blockchain, que es algo más que se suma a lo que hasta hace 10 años, 15, 20 años, siempre ha sido suma de nuevas plataformas, nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para facilitar nuevos productos o servicios. Hoy día serán nuevos activos virtuales, nuevos contratos digitales encriptados, ¿no? Que van a facilitarnos a nosotros los negocios. Es lo propio, o sea, la vida avanza, la inteligencia avanza y por lo tanto nuestros servicios, nuestros productos tienen que mejorar y también entrar o incursionar en estas nuevas tecnologías. Entonces, Gafi también sacó opinión sobre el particular y ha sido certero en todos estos avances. Lo que queda es que cada país haga sus evaluaciones para determinar, oye, ¿en qué estoy? ¿Cuál es la orientación que se está dando en mi país para el uso de nuevas tecnologías? Esto lo hemos hablado, yo recuerdo, hace 6 años, y lo tengo ahí en mis redes profesionales, sobre la incursión del manejo de activos virtuales, por ejemplo. ¿Qué significa? Que los activos virtuales llegaron y llegaron para quedarse hace más de 4 o 5 años, sobre todo acá en la región
del sur de nuestros países, ¿no? Perú, Colombia, Brasil, Argentina principalmente también. Y esto significa que nosotros hemos tenido que ir conociendo estos temas y ir resolviendo cómo vamos a interactuar, porque no solamente es un problema de los principales bancos de cada país, no. Nosotros, por el lado del mercado de valores, ya tenemos demanda de clientes, por ejemplo, que quieren hacer operaciones mismo mercado de valores, mercado de productos, y quieren también hacer pagos con sus monedas según los activos que hayan adquirido. Y entonces eso nos abre la oportunidad de negocio y tenemos que mejorar nuestros productos o servicios o hacerlos híbridos con respecto a estas nuevas tecnologías. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Ya se viene haciendo? Sí. Y Gaspi nos ha dado las prácticas, las recomendaciones, los considerandos para articular ya y adelantarnos, sin perjuicio de que nuestro regulador esté formulando las normas que van a regir en la materia. Pero mientras sale la norma, nosotros ya tenemos que ir avanzando sobre el particular, porque esto es bastante novedoso. Y la demanda, sobre todo la generación millennial y centennial, demanda este tipo de flujos de negocios. Es más, los contratos bajo una plataforma blockchain, de mi punto de vista, te proporciona mayor seguridad en el contexto de mi región con respecto a la participación de registros públicos. ¿Por qué? Porque casos emblemáticos de corrupción en varios países de Sudamérica involucran la participación, por ejemplo, de funcionarios de las áreas de registros públicos. Entonces ya no hay una seguridad de que en algunos años tus propiedades puedan estar a tu nombre. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Qué productos, qué servicios, qué plataforma me puede asegurar que mis contratos puedan tener un destino perpetuo, por ejemplo? Entonces, estas novedades con respecto a estas nuevas tecnologías nos va a facilitar y nos va a dar también la certeza de seguridad, con su misma palabra lo dice, ¿no? Criptográfica. Entonces ya estamos en esto. Ahora lo que tenemos que hacer es controles y acomodarnos a esta nueva visión de cómo manejar los productos o servicios. Entonces, ahí estamos. Entonces, siempre es bueno también, Gafi, nos comenta y resalta, entre muchas cosas, algunas consecuencias principales, ¿no? Y que se terminan reflejando en cada país, pero son bastantes estándares, ¿ah? Hablan sobre el crecimiento y la consolidación de organizaciones criminales. Claro, es que ellos se consolidan porque lavan activos, y eso es preocupante. Y ellos están hablando que estas son unas consecuencias que impactan a cada país, ¿no? La reputación y la confianza en la economía del país. Oye, a mayor crimen, ¿quién viene? ¿Quién viene a hacer turismo? ¿Quién viene a invertir? ¿No? Y se nota, ¿no? Por los índices, los casos, los comentarios, las exposiciones, la ausencia de sentencias firmes en materia de investigación, de la parte represiva, ¿no? E inseguridad ciudadana, utilización de terceros por desconocimiento. Ellos están poniendo bastante énfasis en esto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas con ciudadanos inocentes que son utilizados por el crimen organizado y desconocen que están siendo involucrados en el proceso de lavado de activos, por ejemplo, con algunas fintech que no son reguladas, que no son supervisadas y que mueven flujo de efectivo utilizando planillones de personas, accediendo a tasas que no compiten en el mercado, porque es lógico, son activos ilícitos. ¿Y quiénes caen ahí? Pues personas que por desconocimiento están participando. Y eso es un tema que está resaltando Gafi como una consecuencia y que lo está recogiendo cada país en sus evaluaciones nacionales de riesgo. O sea, sí hay mucho desconocimiento y hay involucramiento de terceras personas que al final pueden ser inocentes, ¿no? Se aprovechan de la buena fe de las personas y terminan siendo involucradas. Y por último, entre muchas, la debilidad de confianza y la legitimidad de las instituciones del Estado y la democracia en cada uno de los países. Se está viendo que se está deteriorando. ¿Por qué no? No vemos ese compromiso firme, sobre todo instituciones como Fiscalía, el Poder Judicial en varios países no sacan los casos como deben de ser, o hay mucha demora intencional en el avance de los casos. Entonces, eso nos termina impactando, nos termina dañando como país y eso es lo que tiene que cambiar también y mejorar.
Entonces, un tema relevante también, y siempre me gusta comentarlo, es la situación con respecto al perfil y a lo que están tomando en cuenta los evaluadores, ¿no? Un poquito los evaluadores tienen claro un rol específico que resalta Gafi en sus guías, ¿no? Sobre todo aquellos que manejan el sector financiero y el sector no financiero, ¿no? Sobre todo el conocimiento, ¿no? Y la importancia y aprender y a diferenciar los diferentes tipos de producto y servicio que ofrecen las diferentes tipos de instituciones financieras. Yo puedo ir a un sector cooperativo que está ubicado en una misma zona geográfica, pero no necesariamente tiene los mismos productos o servicios, o el segmento de socios no es el mismo tampoco. Esa consideración tienen que tener en cuenta los evaluadores para hacer el levantamiento de información, para hacer sus estudios de evaluaciones nacionales, ¿no? Entonces, un poquito hacen estas precisiones bien interesantes y toman en cuenta, ¿no? Los negocios nacionales, negocios transfronterizos, ¿no? El tamaño del sector, ¿no? Si hay mucho flujo de efectivo en cierto tipo de sector de la economía y sobre todo el sector informal de la economía, que es lo que pasa en muchos países de acá de Sudamérica, ¿no? Por otro lado, además de los lazos culturales, los factores geográficos, ellos están tomando en cuenta el cumplimiento técnico, ¿no? Relacionado a la efectividad del sistema del país, ¿no? Pero también, además de eso, están prestando atención en las áreas referidas a evaluar la efectividad. Miren un poquito, y esto muchas veces ha sido tema de conversatorio con mis colegas, como profesionales viendo estos temas. Una cosa es el cumplimiento técnico, o sea, el cumplimiento normativo, y otra cosa es evaluar la efectividad de un sistema de gestión de riesgos, a nivel país, por supuesto, y luego a nivel de los sujetos obligados de cada país, pero la lógica es la misma. Entonces, eso confluye en un sistema de gestión de riesgos de delitos, ¿no? Y es lo que Gafi resalta y está apuntando más, lo resalta en estas guías técnicas que viene sacando, ¿no? Y en ese sentido, ha puesto atención en 3 frentes principales. Y no perdamos de vista, porque a donde pone atención él, nosotros tenemos que estar también ahí. Actualización de la metodología de evaluación que se utiliza en cada país. Ojo, teniendo en cuenta la inclusión de riesgo latente, pues, ¿no? Sí, me va a llevar a someterte a una serie de debidas diligencias, pero tienen que ser totalmente razonables, ¿ya? Los pagos en las plataformas digitales, porque al final los móviles, ¿no? Entre otras, todo lo que se maneja en este tema es punto de atención. Y ahí nosotros tenemos que adelantarnos. Ojo, no hay forma que ninguna comúnmente unalidad, ¿no? Donde muchas empresas, no del sector financiero, del sector no financiero, han tenido que apoyarse para continuar su proceso natural de negocio. Ojo en eso. Y bueno, la supervisión basada en riesgo para sectores vulnerables. Entonces, un poquito para ir avanzando, hay muchas guías que han salido, muchas directrices, ¿no? Yo he resaltado ahora un poquito algunas principales, ¿no? Con respecto a los contadores. Y de hecho, resaltan acá un tema muy importante y eso ya ha salido normas más específicas y sectoriales en varios países. En otros países han soltado un poco más la generalidad, ¿no? Pero resaltan aquellos contadores que puedan dedicarse a la compra-venta de inmuebles o acciones, administración de dinero, valores o cuentas del sistema financiero, ¿no? O cuando realicen también organizaciones de aportaciones para crear, operar o administración de empresas, o cuando realicen la creación y estructuración de compañías. En cada país existen empresas que brindan estos servicios, se constituyen para brindar este tipo de servicios. Y también profesionales independientes que muchos años vienen brindando este servicio. Entonces, lo que no se está viendo es que estos profesionales no participan inclusive activamente en los colegios profesionales solamente para efectos de cumplir con una membresía, pero no liderar o abordar estos temas propiamente. Y eso también se tiene que trabajar y empezar a buscar un liderazgo en este tema. ¿Por qué? Porque los contadores tienen un rol clave.
En cada proceso de investigación que se desarrolla en el ámbito de la persecución, siempre en materia de lavado de activos está involucrado un contador y un abogado, por supuesto. El contador es justamente el que le ayuda a la organización criminal a desarrollar todo esto. Y él está en la capacidad de haber comunicado actividad sospechosa en el ámbito de la protección y el deber de reserva del código profesional que tiene. Entonces, miren lo importante, y esto es un tema de debate que se viene dando el contador frente al rol como reportante, como oficial de cumplimiento con autonomía bajo un sistema acotado de gestión de riesgos, de que esté en la capacidad de comunicar actividad sospechosa sobre el cliente al cual él está dando el servicio, cualquiera de estos servicios que están acá. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta porque también nos encontramos con contadores que además de dar ese servicio en el ámbito de sus actividades privadas, también viene trabajando en una institución con su rol de contador oficial, firmando estados financieros y libros financieros. Y que además le han dado el rol del oficial de cumplimiento y seguramente dedicación no exclusiva o exclusiva. Entonces, miren lo importante y la disyuntiva que se encuentra el contador que está sujeto a reporte de actividad sospechosa como sujeto obligado a reportar actividad sospechosa. Y esto tiene que irse resolviendo. Esperaremos normas más específicas para ver cuál va a ser el andar de este perfil, pero sin perjuicio de ello, con lo que ya comenta Gafi en esta guía, tenemos que adelantarnos y empezar a dar solución sobre el particular. Y en esa línea están también los profesionales en el ámbito legal, ¿no? De hecho, abogados, procuradores y otros abogados especialistas y notarios, ¿no? Lo que sí dice, ¿no? Que en consecuencia, profesionales legales y las firmas de abogados deben considerar cuidadosamente lo que deben hacer, dice, para protegerse contra ese riesgo, ¿no? Independientemente de la aplicación de las obligaciones específicas de la. Porque es lógico, pues, el abogado está en la capacidad de conocer bajo secreto profesional el origen de fondos de su cliente, al cual él está defendiendo o al cual él está dando soporte a la gestión. Por eso lo hacen sujeto obligado. Entonces, como sujeto obligado a reportar actividad sospechosa, el abogado, si cumple el servicio que te está diciendo la norma, entonces tú no puedes reportarlo, porque estás bajo ese secreto profesional. Sin embargo, si la norma te está diciendo que reportes actividad sospechosa referido solamente a estos puntos específicos, ¿no? Por ejemplo, asesoramiento de transacciones financieras, involucran acuerdos comerciales o financieros, crear, ¿no? La representatividad del cliente para mantener o administrar cuentas o fondos, entonces sí estás en la capacidad de comunicar actividad sospechosa. Entonces, esos lineamientos tienen que estar bastante claros en cada país y el rol del abogado es crucial en esto, porque también en los procesos de investigación también se menciona a los abogados que dieron la asesoría en la materia para crear las empresas, por ejemplo, de fachada que facilitaron el lavado de activos. Y otro tema relevante para salir de esta diapositiva, Gafi comenta algo muy interesante, ¿no? El que proporciona, o sea, el profesional legal, que proporciona servicios de fideicomiso y servicios de custodia de tokens. Es lógico. Ya con el tema de criptoactivos, etcétera, la administración y la custodia de tokens ha puesto en relevancia, pues hace varios años, esta necesidad. Muchos bancos te dan las bóvedas para guardar tus llaves o tus papeles tokens si has decidido imprimirlo o guardarlo en una llave digital. Claro, porque lo puedes poner como una herencia anticipada a tus herederos, ¿no? Sin embargo, este es un servicio que ya se da, hay una demanda. Y entonces los profesionales en el ámbito legal también pueden estar dando este servicio y por lo tanto deberían estar en la capacidad de reportar. Miren lo importante que nos comenta Gafi. No es un poquito un resumen de todo, ¿no? Y por último, un poquito para ir avanzando los que son los activos virtuales, ¿no? Bastante se ha hablado, hemos escuchado a muy buenos representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional hablar sobre los activos.
personas expertas que tienen y utilizan plataformas para el manejo de activos, ¿no? Lo que sí tenemos que de alguna manera homologar es que las directrices referidos al manejo de los activos tienen mucha concordancia con el proceso de transferencia de flujos, ¿ya? Esos intercambios de activos virtuales con monedas fiduciarias, ¿no? Monedas que la respalda un banco central, o intercambio entre formas de activos virtuales, transferencia entre activos virtuales, custodia, administración, poseer, tenencia, participación, provisión, etcétera, encuadra con lo que ya nosotros teníamos netamente con lo que ellos le llamaban las transferencias electrónicas, ¿no? Pero sí, lo bueno es que Gafi ha sacado una guía y hecho mayor precisión en el tratamiento, ¿no? Por umbrales, por características, cómo deben incluir los reguladores, empezar a formular las normas para que puedan salir un poco sectoriales. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos híbridos, ¿no? Tenemos fintech que desarrollan operaciones de cambio de divisas de manera digital, pero también tienen un segundo rubro que te están ayudando a la custodia o a la comercialización de activos. Y que además te dan la interacción con el sector financiero para que puedas guardar tus monedas fiat, tus monedas fiduciarias, y poderlas intercambiar con activos virtuales. Entonces, esto nos lleva a poner atención. ¿Dónde estamos ubicados? Esto no solamente está pasando en el sector financiero, también en el sector no financiero, porque tenemos inversionistas, porque tenemos cuentas en banco o porque también queremos agenciarnos de hacer inversiones o custodiar también nuestras inversiones. Entonces, ojo con esta atención. Hay mucha información que sí se basa en lo que son transferencias electrónicas, que ya hay mucha experiencia en eso, pero esta guía es muy específica y nos da una luz de cómo podemos tratar lo que son los activos o dónde estamos ubicados, ¿no? Porque si vamos a constituir y vamos a ser proveedores de servicios de activos virtuales, que también lo podemos hacer, o ampliar un filo de negocio, tenemos que tener y guiarnos por esta guía sin perjuicio que aún no sale las normas sectoriales en la materia, ¿no? Eso quiere decir también que estamos esperando que exista ya un otorgamiento de licencias y registros de estos proveedores de servicios de activos virtuales, que en la práctica, si nosotros queremos hacer una revisión a partir del CIU, ¿no? Del Código Estándar Industrial de Actividades Económicas, hay mucha diferencia, hay mucha generalidad. ¿Cómo vamos a ubicar esa generalidad? Desde ya tenemos que empezar a utilizar el CIU que corresponde, por lo menos de 8 dígitos, no de 4 dígitos, menos de 2 o de 3, para poder identificar estos negocios de tipos de proveedores de servicios de activos virtuales. Los tenemos como cliente, nuestro cliente, ¿no? O socios, ¿no? Nos estamos asociando, lo tenemos como una contraparte. Entonces hay que tener en cuenta, y el GAFI también resalta esto en las guías, tienen reglas específicas de cómo manejar este tema, ¿no? Y hacen la relevancia, ¿no? De aplicar lo que es la denominada regla de viaje que interactúa con los requisitos de transferencias electrónicas como les había comentado. Muy bien, otro punto importante referido a los beneficiarios finales, las personas jurídicas, que ya habíamos hablado un poco al inicio, pero no perdamos de vista que sin perjuicio que tengamos una norma específica sectorial dentro del país, ya debemos haber incorporado esto. Y la solución, al momento de desarrollar nuestros programas de debida diligencia en materia del beneficiario final para personas jurídicas, es el enfoque basado en riesgo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que resolver lo que está en rojo. Para obtener y mantener actualizada la información sobre beneficiarios finales, debe ser proporcional al nivel de riesgo complejidad, ¿no? De la estructura, de la propiedad, del cliente, de la empresa, de nuestra institución. Eso es crucial y eso nos va a ayudar a resolver hoy hasta qué nivel yo puedo llegar para identificar el controlador de la empresa, de clientes nuestros, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto también nos da una guía, unas directrices que nos va a dar una luz para resolver este tema. Y bueno, también el GAFI por ahí soltó también la guía contra el financiamiento de la proliferación. Solamente quiero resaltar en este punto que lo que se está orientando no es a que los países evalúen los riesgos, ¿no? Sino a que se cumplan directrices de manera estándar.
porque ya el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establece el qué hacer, pues. Claro, ¿por qué voy a hacer evaluación de riesgo si ya me está diciendo qué perfil, qué país, qué actividad económica, qué sector a nivel mundial tiene una sanción, está especialmente designado, tiene un bloqueo? No los está diciendo. Entonces, acá es más que todo de cumplimiento técnico. Para eso también tenemos que desarrollar un programa de debida diligencia y establecer qué vamos a hacer. En función al tamaño de mi empresa, tendré que establecer hasta dónde llego. Es lógico que el sector financiero y los bancos tienen que tener programas muy bien robustos y desarrollados en esta materia, porque tienen clientes que hacen negocios internacionales o son intermediarios también en este tema, ¿ya? Y también bancos del Estado de cada país que interactúan con bancos que están ubicados en ciertas zonas y que también facilitan la comercialización de insumos que pueden tener relación directa con la proliferación de armas de destrucción masiva. Muy bien, entonces también Gafi suelta otra guía de las muchas, por supuesto, ya vamos terminando con el tema de fideicomisos. Y acá es un tema interesante porque el fideicomiso per se como producto o servicio ya está catalogado como de alto riesgo, pero los negocios que se construyen para ofrecer específicamente ese servicio tienen doble suman los riesgos, ¿no? O sea, el negocio, la empresa per se que se constituye para brindar esto, ya tiene una calificación de alto riesgo inherente por sí misma. Y luego los productos que empieza a vender de las diferentes combinaciones de constitución de este negocio fiduciarios, entonces también tienen ciertas amenazas dependiendo del grado de lo que ellos van a ofrecer. Pero acá resalta algo muy importante. Cuando interactuamos para constituir estos negocios con gobiernos nacionales o subnacionales. O sea, los fondos están viniendo del Estado, pero nosotros tenemos que administrarlos. Y es algo que siempre nos preguntamos como profesionales, ¿y por qué tengo que hacer debida diligencia? Muchos gerentes y directores reniegan, ¿no? Pero si estoy administrando fondos del Estado, está bien. Pero el tema no es, ¿no? El quién te lo está solicitando, sino a quién tú vas a beneficiar, ¿no? El beneficiario final del fondo que estás constituyendo. Y ahí tienen que entrar las debidas diligencias. Esos temas que tenemos que resolver y solucionar, pero si no tenemos una norma sectorial, ya tenemos las guías Gafi, ¿no? Entre otras que ha sacado Gafi, ¿no? Lavado de dinero por delitos ambientales, ahora nomás en el 2021, el riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo en tema de tráfico ilícito de inmigrantes, ahorita en marzo de 2022, buenazo, tienen que leerlo. El tema de motivos étnicos o raciales, ahora en junio del 2021, también vayan leyendo, porque esto va a terminar reflejándose en especial en algunos países de la región. Seguramente Sudamérica, las de riesgo que desarrolla en México son muy buenas, de mi punto de vista marco referencia para los otros países. Los he leído y son muy, tienen mucho detalle y no tienen temor en transparentar con sus sujetos obligados y ponerlo a disposición al público en general. Y eso es muy valioso para todos los profesionales que estamos en este tema, ¿no? Mayo 2001, riesgo de blanqueo de capital y financiación del terrorismo. Ha habido también mayor precisión sobre ello. Marzo 2021, lavado de dinero basado en el comercio. Y por último, cuando ellos soltaron lo que eran las amenazas frente al riesgo de COVID, vísperas, ¿no? O sea, prácticamente febrero, marzo. Y luego ya vino la parte dura de la pandemia, se adelantaron con esta guía, que al final, ¿se acuerdan? Un año después que tuvimos un conversatorio, se evidenció que lo que había adelantado Gafi se vino cumpliendo con el tema de corrupción, fraude, adulteración, facturación falsa, robo de identidad, todo lo que habían previsto se cumplió. Entonces se ha dado cuenta que en la práctica son valiosas estas guías que vienen saliendo y nosotros tenemos que adelantar. Vamos a terminar con la supervisión basada en riesgo, ¿ya? Eso ya ustedes lo conocen, están en las recomendaciones ya previstas, ¿no? Garantiza las actividades de supervisión que sean específicas con estrategias adecuadas, ¿no? Esto es importante, ya ustedes lo conocen. Pero hay un tema importante, que se está haciendo mayor precisión en lo que es la naturaleza de los modelos de negocio dentro del sector y los perfiles del negocio y del riesgo. O sea, volumen del negocio, perfiles de clientes.
La evaluación del riesgo del supervisor va a tener en cuenta los perfiles del riesgo empresarial, ¿ya? ¿Qué quiere decir? De que van a tomar acceso de los informes de riesgo que han desarrollado cada uno de sus supervisados, sin perjuicio que ellos también van a desarrollar previamente un perfil de riesgo empresarial de todos sus sujetos supervisados para ir a hacer sus labores de supervisión. Y esto es importante porque así como el supervisor va a hacer el ejercicio con nosotros, los supervisados, nosotros también podemos aplicar y utilizar sus técnicas y sus experiencias que ellos van a tener, ¿no? Para, por ejemplo, segmentar aquellos grupos de interés que necesiten poner mayor atención y con qué técnicas y con qué criterios, ¿no? Y eso también lo desarrolla muy bien en esta guía. Y te hablan específicamente que en la evaluación de riesgos inherentes, ¿qué van a considerar, ¿no? Y cómo van a luego arribar a lo que es la evaluación del sistema y los esfuerzos de mitigación. Y miren, solamente para resaltar, siempre la diferenciación de la función de gestión de riesgos y la función del cumplimiento, que es un tema que yo siempre pongo a debate y que ya pasados todos estos años tenemos que tener eso bien claro. Si nosotros nos van a supervisar, hacer labores de inspección, solamente con temas de si cumplo o no cumplo para efectos de una multa, entonces ese supervisor no está aplicando sus labores en función de gestión de riesgos. Y eso tenemos que hablarlo abiertamente con nuestros supervisores. Las labores tienen que tomar los dos frentes, ¿ya? Y por eso es valiosísimo el esfuerzo y la experiencia que ellos están tomando, ¿no? Para las labores de supervisión. Y miren, acá es un tema también importante que yo utilizo mucho y que se lo he comentado mucho a mis colegas y alumnos, ¿no? Los informes de las pruebas independientes de la auditoría siempre ayudan al entendimiento y sirven como herramienta para saber qué está pasando cuando nosotros queremos evaluar un sistema. Y luego terminar en lo que es el riesgo residual, ¿no? De hecho, resaltan que los riesgos inherentes es lógico, no puede mitigarse por completo y que los riesgos residuales requieren una gestión por parte de los regulados. Es lógico. El riesgo residual tiene que actualizarse permanentemente, porque si no sería una foto. Oye, yo analizo 2 años atrás, pero luego el día +1 de los 2 años ya cambió. Y esto tiene que ser dinámico, ¿ya? Entonces, esos esfuerzos para evaluar y comprender los riesgos, los supervisores pueden tener en cuenta evaluaciones de riesgo realizadas por las propias entidades supervisadas. No pierdan de vista esto. Y ellos también tienen que tener una visión independiente. Por su lado, tienen que hacer esa evaluación de riesgo para contrastar y validar, porque posiblemente la evaluación de riesgo que ha desarrollado el supervisor posiblemente no está bien o el oficial de cumplimiento no ha tenido la experiencia, el expertise para haber cubierto algunas áreas claves que tu regulador sí lo va a identificar y va a ser la oportunidad de mejora y la recomendación para que esto pueda funcionar. Este documento también es valiosísimo sobre la supervisión basada en riesgo y a ustedes les puede ayudar en mejorar también sus herramientas, sus criterios para desarrollar las evaluaciones de riesgo internas dentro de su organización. Muy bien, muchísimas gracias. Solamente ya para terminar, el uso de tecnología para las supervisoras, de eso se ha hablado bastante en muchos eventos, la SUBTEC, ¿no? Ya los supervisores están apoyándose de muchos años en tecnologías, en plataformas que proporcionen y faciliten las labores de supervisión y sobre todo comparación de datos. Y también, algo que no se ha escuchado mucho, pero que está también latente, el uso de terceros. O sea, que tu supervisor puede disponer del uso de terceros para hacer las labores de supervisión, lo cual es importante. Eso no quita su responsabilidad, pero aporta valor, porque ese tercero que le puede dar aporte a las superintendencias está viniendo con mayor know-how porque mira diferentes sectores de la economía y le va a aportar una visión clave al supervisor. No perdamos de vista este tema, que los supervisores puedan utilizar terceros como consultores, como auditores para respaldar sus funciones de supervisión. Muy bien, muchísimas gracias también por haberse conectado. Voy a ver si podemos atender a ver algunas preguntas. Muy bien, vamos a ver por acá, déjenme ver. Muchas gracias, más bien.
Sí, acá, gracias Marcela Britos, muchas gracias. Sí, Marcela está comentando acá una norma que seguramente la tiene su país. Sí, de hecho, el hecho de constituir, facilitar la constitución de estos servicios fiduciarios es bastante complejo. Es bastante híbrido, como yo lo digo, ¿no? Porque dependiendo de la necesidad del cliente se construye prácticamente ad hoc a la necesidad del cliente y ahí uno determina quién es el que va a participar, quiénes van a ser los beneficiarios finales, cómo se van a originar los activos, los fondos que vamos a administrar. Eso es lo que va a determinar el nivel de riesgo de lo que vamos a constituir. Y de hecho, sugiero hacer evaluaciones de riesgo por el tipo de producto constituido, no en generalidad. Por eso es complejo este negocio fiduciario, ¿no? Muy bien, gracias Fernando, nos saluda desde México también. José Hernández nos comenta sobre senadores y diputados responsables, dice, de aprobar la ley de extensión de dominios lógicos. José, en algunos países ya está aprobado y sin embargo no vemos los resultados. Por eso tenemos como profesionales un poco que presionar, que hacer participar a los entes reguladores, a nuestro supervisor, solicitar talleres para poder interactuar con el sector represivo y poder manifestarles, oye, todos estamos apuntando a una sola cosa, o sea, no podemos estar separados, ¿no? Es un sistema de contra la, como es que conoce en mi país, de lucha contra los delitos, contra el lavado de activos, contra el financiamiento de terrorismo, y para eso están todas las instituciones apuntando a un solo punto, ¿no? A un solo objetivo. Muy bien, y bueno, por acá Eduardo también, vamos a ir terminando, nos comenta el tema de la proliferación de armas de destrucción masiva. Lo que tienes que hacer, Eduardo, y siguiendo las pautas de Gafi, ¿no? Es armar un programa de vía diligencia, es hacer una evaluación, ¿no? Y determinar, primero, si tú tienes una amenaza en ese contexto, pero no pierdas de vista que Gafi te está diciendo, oye, acá no hay mucha evaluación de riesgo que hacer. Lo que hay que hacer es cumplir en principio todo lo que te está diciendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está muy detallado y es muy específico. Eso es lo que tú tienes que traer a tu programa de vía diligencia y luego comunicar, pues, a tus áreas de comercio exterior, a tus áreas de negociaciones internacionales para que sepan qué pueden hacer y qué no, en qué país, en qué sector, con qué actividades de la economía en ciertos países que estén designados según el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Muy bien, entonces muchísimas gracias a todos. Yo encantada de haber estado con ustedes el día de hoy. Nos vemos en otro conversatorio más adelante. Un abrazo y gracias a todos por haberse conectado. Sí, son más de 124 personas. Un beso a todos. Gracias, su profesora.